Asambleísta Andrés Páez. Gracias, señor presidente y colegas legisladores. Quiero insistir en lo que ya el colega Luis Morales había expresado sobre la necesidad de que se cumpla con lo que dice la Constitución cuando habla que el Ecuador es un país de justicia y de derechos. Cuando hablamos de derechos, hablamos de la necesidad de que estos derechos sean salvaguardados por la normativa secundaria, pero también por las normas presupuestarias. La situación de la justicia en el Ecuador, que no es ciertamente responsabilidad de este gobierno, que es un mal endémico que arrastramos durante años aquí en el país. La situación de la justicia, decía, es verdaderamente calamitosa. Los juzgados de trabajo son un ejemplo de eso. Los juzgados de la niñez y adolescencia también son ejemplo de eso. Por ejemplo, hace 25 años existían aproximadamente 800,000 personas viviendo en la ciudad de Quito y habían 5 juzgados de trabajo. Hoy viven en Quito 2.350.000 personas y hay 5 juzgados de trabajo. Esas son las estadísticas. En Guayaquil, hace 25 años habían cerca de 1 millón de personas viviendo. Ahora hay casi 3 millones de personas viviendo y hay los mismos 6 juzgados de trabajo que había hace 25 años. En el caso de la niñez y adolescencia, el panorama es todavía más caótico, porque la Constitución dispuso que todos los procesos se oralicen y siendo un proceso oral es mucho más expedito y hay una enorme concentración de causas. En segunda instancia, el problema es mayúsculo. ¿Por qué? Porque no hay salas especializadas en 2 materias que son fundamentales y que tienen que ver directamente con los derechos de las personas. La una, niñez y adolescencia. La otra, las salas especializadas de lo laboral que efectivamente no han sido creadas. El Consejo de la Judicatura puede tener muchas buenas intenciones, pero no puede hacer nada. Está atado de pies y manos si no tiene los recursos suficientes, más cuando ahora hay que crear, de acuerdo a lo previsto en la nueva Constitución, juzgados de contravenciones en todo el país. ¿Qué significa eso? 24 juzgados, lo cual entraña jueces, secretarios, alguaciles, oficiales mayores, amanuenses, auxiliares, transcriptores, tecnología, computadores, instalaciones físicas, y eso cuesta. No puede ser la justicia vista como un gasto. La justicia esencialmente es una inversión. Y si es que está asignado en el actual presupuesto el 1.54% para la justicia, creo que la cantidad sigue siendo exigua, porque una cantidad así simplemente no alcanza para que el Consejo de la Judicatura atienda todas las enormes necesidades que tiene, especialmente, por ejemplo, en provincias nuevas, como Santo Domingo de los Áchilas, como la provincia de Santa Elena, en donde recién se está montando una infraestructura y no lo pueden hacer si no tienen los recursos. También debo referirme a la situación de las provincias amazónicas. Ahí todavía es mucho más grave la situación de la administración de justicia, porque no hay un número suficiente de jueces. El Código Orgánico de la Función Judicial, aprobado por la Comisión de Legislación y Fiscalización Transitoria, establece la posibilidad de que en los juzgados se designen 2 jueces por cada juzgado, para que aprovechen el personal y para que aprovechen las instalaciones que ya están montadas. Eso podría resolver el problema tanto de los juzgados de trabajo como los juzgados de la niñez y adolescencia, que son los que mayor acumulación de causas vierten. Reforma inteligente la que se hizo, pero una reforma que necesita ser aplicada. Y para ser aplicada se necesitan recursos. Y si es que podemos apoyar a la función judicial para que cree, por ejemplo, 2 o 3 jueces por juzgado, la situación de la acumulación de causas se va a resolver. Y eso va a redundar directamente en una mejor atención a los usuarios de la Administración de Justicia, que son además los que financian el funcionamiento de la Administración de Justicia. No es suficiente el 1.54%, y que conste que aquí no se está pidiendo dinero ni asignaciones para un alcalde determinado por su bandería política,
ni para alguien que tenga, yo felizmente, que quede en claro, no tengo ni parientes, ni allegados, ni absolutamente ningún vínculo con la función judicial ni con el Consejo de la Judicatura. Aquí lo que estamos haciendo es una exhortación en función de los intereses del país. Esta es una constitución que habla de derechos, ya no de un Estado de Derecho solamente, sino un Estado de derechos. Pero ¿qué sucede si una madre de familia tiene que pasarse años y años en busca de una pensión alimenticia? Con un procedimiento expedito que es perfectamente procedente para conseguir una justicia ágil y eficaz. ¿Qué pasa con los juzgados del trabajo, colegas legisladores? El procedimiento oral que se estableció en el año 2003 funcionó a la perfección durante casi 2 años, pero como era tan bueno el procedimiento, que además fue el procedimiento que inspiró las legislaciones de Colombia, de Chile, que hoy en Centroamérica el Código del Trabajo ecuatoriano en la parte del procedimiento sirve como modelo para la introducción de la oralidad en la administración de justicia laboral. Era tan bueno el procedimiento que la mayoría de gente dejó de ir a la inspección del trabajo y reemplazó eso por ir directamente a los juzgados de trabajo a reclamar justicia. Ya la gente no decía prefiero un mal arreglo que un buen juicio. Ahora la gente prefería ir a un buen juicio para que sus derechos sean reivindicados. ¿Y cuál es el problema? Se acumularon las causas exageradamente, no se han creado suficientes juzgados de trabajo y estamos teniendo una involución en materia de administración de justicia laboral, tema sobre el cual se pronunciarán en su momento en la comisión respectiva los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la solución? Los juzgados ocasionales convertirlos en juzgados permanentes, crear 2 o 3 figuras de jueces por cada juzgado y de esa manera poder retomar la agilidad en la administración de justicia laboral. ¿Cómo se hace eso, señor presidente? Colegas legisladores, con recursos. Aquí ya se lo ha planteado, yo no sé si la entendí bien a la colega legisladora Betty Amores, pero me da la impresión de que ella planteó de que debía haber un incremento del 1,54 al 2,54, puede ser que yo esté equivocado, pero esa es la impresión que yo tengo, me parece un planteamiento que es correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que se va a hacer es permitir que el Consejo de la Judicatura tenga los recursos suficientes, pero no basta con eso, tendrá que el Congreso, el Parlamento, fiscalizar los actos del Consejo para que efectivamente haga los gastos que corresponden y que creen los juzgados que se necesitan. La doctora Betty Amores tiene una larga trayectoria de defensa de temas de familia y de niñez. Allí precisamente tuvimos hace muchos años contacto con esta problemática y sabe lo difícil que resulta para las madres que son las reclamantes de estas pensiones el tener una justicia lenta. Creo que ha llegado el momento de tomar determinaciones para que la Constitución no sea una simple declaración, para que la Constitución cobre vigencia y que esa Constitución se proyecte a atender las necesidades fundamentales de las personas. Por eso estimo, señor presidente, que en este y en todos los presupuestos el tratamiento a la justicia sea más generoso, porque si se le sigue tratando como un hermano pobre o como la última rueda del coche, desgraciadamente nunca vamos a superar estas trabas y estas taras que históricamente ha tenido la justicia ecuatoriana. No hay una auténtica democracia sin justicia. No puede haber ningún tipo de revolución si es que no hay una justicia eficiente y si no hay una justicia que ampare los derechos fundamentales. Por eso, señor presidente, creo que esta exhortación vale la pena hacerla en este momento, de modo de que efectivamente la Constitución aprobada por la mayoría de los ecuatorianos tenga un alcance y una plena vigencia en los hechos. Gracias, señor presidente.